ustedes que la guerra de Borolas contra el narco no fue un fracaso? No, sí, estoy hablando en serio. No fue un fracaso. Al menos no lo fue para él. Y no lo fue porque su plan fue ese. Su plan fue esta guerra que desató en 2006 para ganar legitimidad y aceptación porque ustedes saben que llegó al poder con un fraude. Ese era su plan y para eso lo hizo. También para militarizar el país sin un marco legal para imponerse en el poder a sangre y fuego, lo cual también logró por medio de eso, aterrorizando al país. También para permitir la intromisión de agencias de Estados Unidos en los asuntos de México, como la DEA, que estaban completamente metidas en los asuntos de México y con una intromisión ajena, completamente en contra de la Constitución. También para aliarse con un grupo específico dedicado al tráfico ilegal de drogas y por medio de eso enriquecerse él mismo y sus allegados, lo cual también logró. También lo hizo para declarar la guerra por medio de la alianza con ese grupo específico a los otros grupos dedicados a esta actividad delictiva para tener el control, supuestamente, y beneficiarse del tráfico de drogas en todo el país, lo cual también está probado, y tan está probado que están en la cárcel en Estados Unidos García Luna, Palomino y Pequeño, que eran sus policías predilectos, premiados, recompensados, bueno, en fin. Pues esto es lo que fue su plan y por eso digo en el video, por eso estoy diciendo que fue un éxito, al menos fue un éxito para sus planes, para lo que él planeó. También para permitir la entrada de armas ilegal a México y hacer negocio con eso, o hacerles el negocio a los Estados Unidos, con su famoso programa Rápido y Furioso, con lo cual fue, y no le importó, en contra de la Constitución del país y claramente cometió el delito de traición a la patria al permitir una aberrante falta a las leyes mexicanas con esta intromisión, con esta entrada ilegal de armas desde Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los resultados para el país? Bueno, los podemos resumir así, ¿no? Estableció un narcoestado, claramente. Un estado vinculado completamente con el narco. Ya lo dije. Tan es así que el principal responsable de la lucha contra el crimen está vinculado con el tráfico de drogas, acusado de eso y encarcelado, al igual que sus subalternos, en Estados Unidos. No lo dice el gobierno de Andrés Manuel, sino que es una realidad que todos conocemos. También él causó cientos de miles de muertes, desapariciones, encarcelamiento de inocentes, ejecuciones y torturas. Fue mucho el sufrimiento del país durante ese tiempo y lo conocemos, pero hay que recordarlo. Hubo, por ejemplo, la muerte frecuente de civiles en retenes militares. También hubo, por ejemplo, la muerte de todos los miembros de los grupos delictivos, en este caso acusados de tráfico de drogas, en los enfrentamientos que tenían con el ejército o la marina en tiempos de Calderón, y prácticamente nunca había capturados o heridos en estos enfrentamientos. Todos morían o desaparecían casualmente. También todos estos, digamos, resultados violentos de muerte que acabo de mencionar eran considerados claramente y de manera muy abierta y descarada, cínica por Calderón, como daños colaterales necesarios en esta llamada guerra contra el crimen o contra el narco que él desató. Imagínense nada más, daños colaterales, acusando a muchos inocentes, como ya dije, de estar vinculados con el narco y a veces incluso asesinándolos o sembrándoles armas por esta causa, como a los estudiantes del TEC de Monterrey, estudiantes de maestría, y que fueron acusados de estar vinculados con el narco cuando en realidad eran estudiantes de maestría que no tenían absolutamente nada que ver y que se demostró. Pero no fueron casos aislados, fueron muchos casos así. Las policías municipales y estatales de todo el país se corrompieron y fueron cooptadas por grupos. Por el grupo que apoyaba a este señor, a Borolas, pero también por los grupos contrarios. Porque no había una guía, una autoridad civil o incluso militar
que estaba bajo la responsabilidad del mando civil, que es el mando supremo del presidente de la República, que impusiera honor, que impusiera lealtad y que impusiera el respeto a la ley, sino que al contrario, ellos estaban vinculados con el crimen y entonces no había ningún respeto. Por lógica, las policías a todos los niveles estaban totalmente corrompidas y cooptadas por estos grupos. En los retenes, uno no tenía ninguna seguridad y sabía que a uno lo podían balacear, a uno no sabía si le iba a ir bien con un retén de policía o le iba a ir mal, porque no sabía si estos grupos estaban o no dedicados al bien o estaban, como dije, cooptados o estaban aliados con alguno de los grupos y lo iban a uno a asaltar, a secuestrar o a desaparecer. Y hay muchos ejemplos de esto. También Calderón lo hizo, obviamente, de manera desorganizada, insuficiente, inepta y plagada, como ya dije, de corrupción. Y eso desató lo que ahora estamos padeciendo y que es muy difícil y ha sido muy difícil de controlar. No le pidió, por supuesto, permiso a nadie, absolutamente a nadie, ni al Congreso, ni al Poder Judicial, como ahora sí lo está haciendo el presidente, haciendo las cosas por la ley, con el marco legal que debe de ser. ¿Qué hizo el PAN, sobre todo, o el PRIAN-RD? ¿Qué hizo en ese tiempo? ¿Qué hicieron estos partidos aliados ahora? ¿Se quejaron en ese tiempo por la guerra llamada desatada por Calderón? Desde diciembre apenas tomó el poder, ¿Hicieron algo? ¿Se quejaron? ¿Protestaron? A pesar de que no le pidió permiso a diputados, senadores, ni a la Suprema Corte, ni a nadie. No, nadie se quejó. Nadie se quejó. Y él lo hizo por sus pantalones. Así, nada más. Por eso es que son cínicos y tienen una doble moral tremenda los panistas. Y no deberían de estar hablando de esto, no deberían de estar quejándose de que se estén tratando de hacer las cosas bien. Y ahora, a diferencia de ese tiempo, hay un liderazgo reconocido civil por el ejército que los impulsa en la defensa de los derechos humanos y que los hace respetarlos. Y hay capacitación en ese sentido y hay un marco legal que va a hacer que el ejército y que está haciendo que el ejército y la guardia precisamente funcionen como deben de funcionar y como lo hacen de hecho en otros países también. Así es.